Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este miércoles 10 de septiembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. La Casa Blanca sigue dando pasos firmes buscando presionar más al régimen de Nicolás Maduro. Le diremos por qué el Congreso muestra respaldo a la gobernadora de Puerto Rico. Además, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anuncia la prohibición de la ley Sharia en el estado. Y la ex vicepresidente Kamala Harris anuncia la publicación de un libro donde reconoce el deterioro del expresidente Biden. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. Iniciamos este noticiero con una devastadora noticia. Charlie Kirk, activista conservador y fundador de Turning Point USA, fue asesinado al recibir un disparo el día de hoy mientras ofrecía una charla en la Universidad del Valle de Utah. Según los testigos y videos del evento, el siguiente mensaje: el maravilloso y aún legendario Charlie Kirk está muerto. Nadie entendió mejor o tuvo el corazón de la juventud de los Estados Unidos de Norteamérica mejor que Charlie. Él fue amado y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Mis condolencias y las de Melania para su bella esposa Erika y su familia. Charlie, te amamos. Charlie Kirk tenía 31 años de edad. Le sobreviven su esposa y 2 niños pequeños. Descansa en paz. Más información, la Casa Blanca sigue dando pasos firmes buscando presionar más al régimen de Nicolás Maduro, y en el Congreso de los Estados Unidos expresó hoy el respaldo a la posición de Puerto Rico, que califica a Maduro como un pandillero criminal. Juan Esteban Silva tiene los detalles desde Washington, D.C. Hola Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Los saludo desde aquí, desde la Casa Blanca. Pues la semana pasada, ustedes recordarán, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos desplegó 10 aviones de combate F-35 en el Mar Caribe. Miren ustedes las imágenes como parte de una estrategia para intensificar operaciones contra los carteles de la droga en el Caribe. Un movimiento que se produce además en el marco de la designación y los avances en contra del denominado Cartel de los Soles de Nicolás Maduro. La cabeza para Estados Unidos es clara, es Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López y todo ese círculo. La gobernadora, de hecho, de Puerto Rico, Jennifer González, calificó en las últimas horas a Nicolás Maduro como un miembro de una organización criminal, como un pandillero. Miren ustedes el comunicado, señalando además que es el responsable, Nicolás Maduro, de la violencia que llega a las calles también de los Estados Unidos. Y por supuesto, el respaldo sobre el comunicado de la gobernadora de Puerto Rico no se ha hecho esperar. Pero antes les quiero mostrar lo que ha dicho el secretario de Defensa, Pete Hegseth, sobre esos operativos, el despliegue, su reciente viaje a Puerto Rico en diálogo con Fox News. And we're prepared to use that power to interdict and destroy narco terrorists who are sending drugs to our country. We know Nicolas Maduro has been involved in that for a very long time. He's indicted and wanted in the Southern District of New York. There's a bounty for $50 million. The U.S. government wants him. Les contaba que los congresistas, por supuesto, respaldando desde el sector republicano, hispanos como Carlos Jiménez, expresando todo el apoyo a lo que ha dicho la gobernadora. Lo propio ha hecho el representante de la Florida, Mario Díaz Balart. El despliegue militar en el Caribe, recordemos, Karina y televidentes, incluye 7 buques de guerra y más de 4.500 Marines desplegados. Además, se han realizado ya ejercicios en Puerto Rico. El secretario Hegseth enfatizando que esas operaciones no son simples entrenamientos, sino acciones directas contra el narcotráfico y que hay que estar preparados para cualquier escenario. El gobierno de Estados Unidos, por su parte, como les decía ayer, a través de su portavoz, Caroline Leavitt, ha señalado que se intensificarán esas presiones en contra de Nicolás Maduro y el régimen, que para Estados Unidos es una organización, repetimos, narcoterrorista. Y si a eso le sumamos el mensaje que ayer envió el subsecretario de Estado Christopher Lando, pues nos queda clarísimo que la Casa Blanca y el Departamento de Estado están desplegando todos los esfuerzos en contra de este régimen, repito, que para Estados Unidos es terrorista y criminal. Es la información para Voz News desde la Casa Blanca, Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban. Y la primer ministro de Trinidad y Tobago, Kamla Persad Baysar, dijo hoy que su gobierno no gastará recursos para buscar los cuerpos de los narcotraficantes atacados la semana pasada por Estados Unidos en una narcolancha en el Caribe. Los recursos de nuestra Guardia Costera serán utilizados para proteger nuestras fronteras, no para buscar traficantes de drogas muertos, afirmó la primer ministro en declaraciones a la prensa, agregando que esta embarcación no era un barco civil. Estas drogas causan más muerte y desesperación que las armas convencionales, añadió.
Sin embargo, aseguró que los cuerpos serán recuperados en caso de que lleguen a las costas trinitenses. Y la Guardia Costera estadounidense interceptó, quemó y hundió una pequeña embarcación presuntamente con drogas durante el fin de semana, según un video publicado el martes por el Departamento de Seguridad Nacional. Como parte de la operación Víbora del Pacífico, la Guardia Costera llevó a cabo 3 interceptaciones en una noche en las que se incautaron casi 13,000 libras de cocaína y se detuvo a 7 presuntos narcotraficantes. El video mostraba la voladura del barco de la droga. Se veía cómo la embarcación se incendiaba mientras le disparaban repetidamente. La semana pasada, la Guardia Costera anunció que ha incautado más de 40,000 libras de cocaína en el Pacífico Oriental desde que se lanzó la operación Víbora del Pacífico a principios del mes pasado, con una media de más de 1,600 libras interceptadas al día. Y la alcaldesa de Charlotte, Carolina del Norte, Bill Ice, pidió compasión para DeCarlos Brown, el acusado de haber asesinado a sangre fría a la joven ucraniana Irina Satuska dentro de un vagón del metro de la ciudad. Lyles, del Partido Demócrata, realizó esta petición en un comunicado a un reportero local, mencionando los problemas de salud mental que padece gente como Brown, dejando implícito que es un motivo para justificar a alguien que cometió un asesinato. Se trata de una situación trágica que pone de manifiesto los problemas de las redes de seguridad social relacionadas con la atención de la salud mental y los sistemas que deberían existir, dijo Lyles, agregando que Brown parece haber sufrido una crisis y que había que tenerle la misma compasión que a los pacientes con cáncer o enfermedades cardíacas. Así se desprende de un reporte del New York Post. En otras cosas, en defensa de los valores constitucionales y la libertad empresarial, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció la prohibición de la ley Sharia en el estado. La decisión surge tras un video viral en el que el imán F. Qasim Ibn Ali Khan presiona a negocios musulmanes para que dejen de vender productos como cerdo, alcohol y billetes de lotería considerados haram por la ley islámica. Abbott respondió con firmeza: firmé leyes que prohíben la Sharia y sus complejos en Texas. Nadie debe temer a intentos de imponer normas religiosas ajenas a nuestra Constitución. El gobernador instó a denunciar cualquier intento de coerción religiosa ante las autoridades. Mientras grupos como el Consejo Americano de Relaciones Islámicas critican la medida, Abbott reafirma que en Texas se protege la igualdad ante la ley y se rechaza cualquier sistema legal que viole los derechos humanos. En otros temas, en un adelanto de su próximo libro, 107 días, la ex vicepresidenta Kamala Harris admite que el expresidente Joe Biden se cansó durante su mandato, pero niega que haya existido una conspiración para encubrir su evidente deterioro. Harris describe cómo la edad de Biden se manifestó en tropiezos físicos y verbales, especialmente tras viajes internacionales y eventos de recaudación de fondos. Aunque intenta defender la capacidad de Biden, Harris afirma que su lealtad al país está por encima de la lealtad a su presidente. También denuncia la falta de apoyo que recibió como vicepresidente, acusando al equipo de Biden de alimentar narrativas negativas sobre su gestión. Las revelaciones han generado preocupación entre diversos sectores sobre el liderazgo real en la Casa Blanca durante la administración Biden y refuerzan los llamados a mayor transparencia y responsabilidad en los más altos niveles de poder. En más información, Zohran Mamdani, el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, lanzó la campaña Game Over Greed, que busca que la FIFA elimine el sistema de precios dinámicos para los boletos del Mundial 2026 en Nueva York. Vanessa Vallejo nos cuenta los detalles de esta nueva campaña que apunta principalmente a la amplia comunidad hispana en la ciudad. Vanessa. El candidato de extrema izquierda, Zohran Mamdani, ha lanzado una nueva campaña que parece que busca aumentar su popularidad entre la comunidad hispana que es tan fanática del fútbol. Y es que ya se acerca el Mundial de Fútbol del 2026 acá en Estados Unidos. Y Mamdani ha lanzado esta nueva campaña llamada Game Over Greed, que busca 3 cosas específicas según se lee en el sitio web del candidato. Primero, exige que la FIFA elimine el sistema de precios dinámicos. Segundo, que imponga un límite al precio de reventa de las boletas. Y tercero, que reserve el 15% de los boletos para residentes locales a precios reducidos. Veamos el video con el que ha lanzado esta campaña Zohran Mamdani. Pre-sale starts tomorrow, and for the first time, FIFA is using dynamic pricing, where they're going to figure out in real time how much they can get away with for charging a ticket.
The tickets can be resold on an official FIFA platform with no price cap. That means you can buy a ticket for $60 and sell it for $6,000. And unlike the last 3 World Cups, there's nothing set aside for residents. What this all means is the biggest sporting event in the world is happening in your backyard, and you'll be priced out of it. That's why I'm calling all soccer fans to go to ZahranforNYC.com/GameOverGreed to demand FIFA and dynamic pricing. Place a cap on resale prices and set aside 15% of tickets for local residents at a discount. Let's call this price gouging what it is. Mandani ha invitado a los neoyorquinos a entrar a su plataforma y firmar la petición que dice que será enviada a la FIFA. En la plataforma hay espacio para que la gente ponga sus datos personales, incluyendo su email, y también está la opción para que la gente se suscriba a recibir las noticias de la plataforma del candidato. De modo que parece una muy buena estrategia para recolectar información de posibles votantes. Recordemos que Nueva York sigue siendo una de las ciudades con mayor presencia hispana en Estados Unidos, con alrededor de un 28% de hispanos. Y como sabemos, el fútbol es uno de los deportes favoritos de los hispanos. Mientras tanto, los críticos señalan que esta no es más que otra muestra de la obsesión de Mandani en contra del capitalismo y por controlar los precios, impidiendo el libre funcionamiento del mercado libre. Gracias, Vanessa. Y en una elección especial celebrada ayer en Virginia, los demócratas lograron retener el escaño vacante en el 11º distrito congresional, una zona de fuerte inclinación izquierdista. James Wakinshaw, el candidato demócrata, venció al republicano Stuart Whitson por un amplio margen, sucediendo al fallecido representante Gary Connolly. Aunque el distrito no ha sido competitivo para los republicanos en casi 2 décadas, la derrota reduce la estrecha mayoría conservadora en la Cámara, que se mantenía en 219-212 antes de la votación. La elección refleja el desafío que enfrentan los republicanos en distritos profundamente azules mientras continúan defendiendo la agenda del presidente Trump frente a una oposición cada vez más movilizada. Y la Corte Suprema anunció que intervendrá de forma acelerada en la disputa sobre la legalidad de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a las importaciones desde diversos países. El máximo tribunal aceptó los argumentos de la Casa Blanca y escuchará los alegatos en la primera semana de noviembre, con una decisión prevista poco después, en un calendario inusualmente rápido para un caso de alto impacto. El conflicto gira en torno a si Trump puede imponer tarifas sin aprobación del Congreso basándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Críticos sostienen que esta ley no le otorga facultades tan amplias y que la Constitución reserva al Congreso la potestad de fijar aranceles. La Corte analizará 2 casos, uno impulsado por la propia administración tras un fallo adverso en agosto y otro presentado por empresas de juguetes educativos que denuncian perjuicios económicos directos. Y escuche esto, Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, algunos miembros de su familia y de la cúpula de la congregación religiosa fueron acusados hoy por un gran jurado federal de conspiración con fines de extorsión, tráfico sexual y explotación de menores. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la red delictiva operó durante décadas y utilizó la estructura religiosa para abusar de niños, niñas y mujeres dentro de la congregación. Agentes federales registraron recientemente la residencia de Joaquín García en el este de Los Ángeles, adyacente al templo más grande de la congregación en California. Joaquín García cumple una condena de 16 años de prisión por abusar de 3 menores de su congregación en un caso estatal separado. Nos vamos a la pausa comercial. Polonia denuncia la violación de su espacio aéreo por parte de Rusia. Le diremos qué responde Estados Unidos. Quédese, ya volvemos con esto y más. El primer ministro polaco Donald Tusk anunció hoy ante el Parlamento que su gobierno invocará el artículo 4 del Tratado del Atlántico del Norte para formalizar consultas urgentes con el resto de los aliados de la OTAN luego de señalar múltiples violaciones a su espacio aéreo por drones rusos en la madrugada de hoy. Esta es una herramienta concebida para momentos en los que la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de un Estado miembro de la Alianza Transatlántica se ve amenazada. Tusk confirmó que se registraron 19 violaciones del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos y aseguró que se derribaron 3 de los aparatos. Ante esto, el embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, aseguró que apoyamos a nuestros aliados de la OTAN ante estas violaciones del espacio aéreo y defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN. El presidente Trump reaccionó ante esto y publicó en Truth Social lo siguiente: ¿qué pasa con Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones?
Ya estamos otra vez. Por su parte, la Casa Blanca anunció que pronto hablaría con su homólogo polaco, Karol Nawrocki. Y Estados Unidos enfrenta una crisis educativa. Alumnos de secundaria registran sus peores resultados en 20 años. El más reciente reporte de esta organización mostró que un 45% de los jóvenes de último año quedó por debajo del nivel básico en matemáticas, mientras que los puntajes en lectura alcanzaron el mínimo desde 1992. El informe nacional, conocido como Nations Report Card, reveló que los exámenes aplicados a nivel nacional entre enero y marzo de 2024 arrojan un panorama que afecta directamente a la preparación académica de millones de jóvenes de cara a la educación superior y al mercado laboral. De acuerdo con datos publicados por la Evaluación Nacional de Progreso Educativo, NAEP, por sus siglas en inglés, el 45% de los estudiantes de último año quedó por debajo del nivel básico en las matemáticas y el 32% no alcanzó el estándar mínimo en lectura. Las autoridades educativas advierten que este retroceso afecta especialmente a estudiantes de sectores vulnerables. Y un nuevo apagón generalizado ocurrió este miércoles en Cuba, el quinto en menos de un año, informaron las autoridades que investigan las causas. Cuba, con 9.7 millones de habitantes, se enfrenta desde hace más de un año una severa crisis energética por el mal estado de su infraestructura eléctrica. El servicio depende de 8 obsoletas termoeléctricas y grupos electrógenos dispuestos a lo largo de la isla que requieren del escaso combustible que tiene el país para funcionar, además de una red también desgastada. Desde octubre de 2024, Cuba ha enfrentado 4 apagones generalizados, algunos de varios días, lo que se suma a la crisis alimentaria y falta de libertades en la isla caribeña. Y el nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu, prometió este miércoles una ruptura con sus predecesores al asumir como quinto jefe de gobierno desde 2024 en medio de protestas contra el presidente Emmanuel Macron, que dejaron decenas de detenidos en los últimos días. Las protestas en Francia reclaman una mayor justicia social y la necesidad de sanear las arcas públicas, cuya deuda ronda el 114% del Producto Interno Bruto. La principal misión del nuevo primer ministro será elaborar los presupuestos para 2026, teniendo en cuenta que no existen mayorías en el Parlamento. Macron sumió a Francia en una profunda crisis política en 2024 cuando su fallido adelanto electoral dejó una Asamblea Nacional sin mayorías claras y dividida en 3 bloques: izquierda, centro, derecha y derecha. Bueno, y llegó el día que los amantes de la tecnología esperaban. Apple presentó oficialmente su diseño de su nueva línea de telefonía con el iPhone 17, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max, entre otros muchos productos. Los detalles de primera mano los tiene nuestro experto en tecnología, Juan Guevara. Juan. Mi querida Karina, como lo veníamos platicando en el noticiero aquí en Voz News, el día de ayer Apple tuvo su evento de lanzamiento. Y aunque hubo pocas sorpresas, la verdad es que sí las hubo. Empecemos por lo más importante. 3 nuevos iPhones. iPhone 17, el Air, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max. En el tema del iPhone 17 Air, es un teléfono muy delgado de 5.5 milímetros que lo hemos venido platicando. Nos preocupa el tema de que sea tan delgado porque hemos visto teléfonos en el pasado, sobre todo de Apple, que son así de delgados que, bueno, en ocasiones se doblan. Pero bueno, está ese teléfono disponible para aquellas personas que requieran un teléfono que no tiene toda la capacidad de procesamiento que puede tener un Pro o un Pro Max, pero que al final del día requieren un teléfono que sea delgado, que sea manejable y que hasta cierto punto sea un poco más estilizado. Después tenemos el iPhone Pro. El iPhone Pro es un teléfono que realmente es para las personas que tienen contenido, que fabrican contenido, que se dedican a las redes sociales, que son agentes de bienes raíces, etcétera. Tanto el Pro como el Pro Max realmente lo que tienen es que tienen un sistema de cámara muy importante en donde les permite que la creación de contenido sea mucho más fácil. Todos, absolutamente todos, tienen ahora el chip 5G, el Wi-Fi 7, que les permite una conectividad tanto al Internet con el carrier celular como al Internet Wi-Fi de una manera mucho más rápida. Tienen el nuevo chip M4, que es un chip de última generación que sirve para tener sistemas de inteligencia artificial directamente en el teléfono. Al final del día,
pues los precios esperábamos que fueran un poco más caros por el tema de los aranceles, se mantuvieron más o menos igual y estarán disponibles a partir del 12 de septiembre en preventa o en órdenes, y el 19 de septiembre pues, se pueden tener en las tiendas de Apple. Ahora, aquí las sorpresas fueron las siguientes. La nueva generación de AirPods 3. Obviamente tienen cancelación de ruido, que era lo que se esperaba, pero aquí el tema de la traducción simultánea utilizando Apple Intelligence es algo que me llamó la atención. Es decir, ahora con los audífonos puestos uno puede tener conversaciones con otra persona en otro idioma que ustedes no hablen, con traducción simultánea, de punto a punto. ¿Esto qué significa? Que si ustedes tienen los AirPods puestos y van a un país en donde no hablan el idioma, hablemos del chino, por ejemplo, ustedes pueden tener una conversación, ustedes hablando en su propio idioma, en su idioma natal, y el teléfono va a estar traduciendo, ya sea en pantalla a la persona que está leyendo su teléfono, o si tienen las otras personas un iPhone y AirPods 3, estarán escuchando la traducción simultánea. Esto me pareció muy importante, sobre todo en juntas, sobre todo en viajes, sobre todo en la posibilidad de poder tener este tipo de traducción simultánea. Realmente me llamó mucho la atención. El tercer producto que se lanzó, que bueno, esperábamos ya, es la nueva generación de Apple Watch, el Apple Watch Series 11 y el Apple Watch Series, el Ultra Series 3. Aquí lo importante es que realmente lo que vimos fundamental en estos tipos de relojes es que ahora tienen sensores nuevos para poder medir la presión arterial. Y esto convierte al Apple Watch, tanto el Series 11 como el Ultra Series 3, en un dispositivo que puede alertar cuando una persona puede tener algún tipo de enfermedad degenerativa en el corazón. Esto es realmente el resumen de lo que vimos en el evento Apple del día de ayer. La pregunta importante es, como lo hemos manejado todos los años, si conviene cambiar el teléfono, el iPhone, al iPhone nuevo. Y la respuesta es muy sencilla. Si ustedes tienen el modelo 16, creo que no conviene cambiarlo a menos que se vayan por una versión Pro, que es donde existe la mayor innovación. Si tienen su teléfono, tiene 2 años o 3 años, que es cuando la batería empieza a degradarse y empieza a generar problemas, entonces valdría la pena la inversión en un teléfono nuevo. Mi recomendación, como siempre, ha sido que nunca se endroguen, nunca lo paguen con la tarjeta de crédito. El teléfono se deprecia muy rápido, pierde el 30 o 40% de su valor en los primeros 6 o 8 meses de uso. Entonces, no es un instrumento de inversión, es un instrumento de trabajo. Y realmente, el adquirir una deuda de tarjeta de crédito o con un carrier celular por comprar un teléfono nuevo no es la mejor decisión financiera. Cada quien tiene su forma de ver las cosas. Yo simplemente les ofrezco una opinión, pero lo más importante es que sepan que el tener el último teléfono no es algo que sea urgente, a menos que utilicen este dispositivo como un arma de trabajo en donde les genere ingreso. Y con esto, bueno, un resumen muy rápido de lo que fue el Apple Event del día de ayer. Excelente, gracias por esos detalles, Juan. Nos vamos a la pausa, pero escuche esto, Errores que muerden, así se titula el programa de hoy de La Voz del Ser con Adriana Macías y Juan Rodríguez. Si quieres saber de qué se trata, no se pierda este nuevo episodio que ya puede disfrutar en nuestro canal de YouTube. Mientras tanto, quédese con nosotros, ya venimos con el panel para analizar los titulares de hoy. Hoy parecía un día completamente normal. El movimiento Turning Point USA hacía uno de sus debates como de costumbre, en esta ocasión en la Universidad del Valle de Utah, cuando Charlie Kirk, el líder de esta organización, recibió un disparo en el cuello que desafortunadamente se confirma le quitó la vida. Vamos con nuestros analistas. Le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz Media, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz Media, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz Media. Esta noticia es devastadora, de verdad que no hay palabras. Creo que todos nosotros estamos impactados y creo que todo el país debería de estar impactado de que algo así pueda suceder a una persona simple y sencillamente por expresar públicamente sus opiniones conservadoras en un plantel educativo. Quisiera comenzar contigo, Alfonso. ¿Qué
¿qué comentario te merece este terrible suceso que estamos reportando el día de hoy? Primero que nada, tenemos todos que estar en oración por él, por su alma, que descanse en paz y esté con nuestro Creador, por su familia. Este es un hombre de familia que entiendo que llevaba apenas 4 años casado con niños pequeñitos. Creía mucho en la familia, siempre hablaba de la familia. Entender que Charlie Kirk era el principal líder joven conservador. No había, ciertamente, de los principales líderes conservadores de la nación, pero de los jóvenes, tantos líderes conservadores que hemos dedicado tiempo. Yo llevo 25 años en el movimiento conservador dando la batalla por la cultura, en temas culturales, la familia, la fe. Conozco tanta gente de la edad de Charlie Kirk con las que trabajo al día de hoy, que están siempre expuestos, hablando, que a muchos se les ha satanizado, denunciado, Claro. dicho que son fascistas, racistas, xenófobos, homófobos, que odian a los homosexuales, homófobos. Todo este tipo de cosas. Cuando se crea este ambiente, pues estas cosas suceden. La verdad es que el país está polarizado, hay que reconocerlo, pero una sociedad civilizada, democrática, pluralista, aunque haya grandes diferencias y esas diferencias se expresen de un lado o del otro, esto nunca puede ser la alternativa, acabar con una persona de esta manera, que me parece que al adorar la dignidad inherente de la persona humana, cualquier persona que esté molesta por la razón que sea está dispuesta a tomar este tipo de acción. Es un momento de mucha tristeza profunda y sabemos tan poco. Horrible, horrible, de verdad. Y lo más desagradable de todo esto, lo más inaceptable e incomprensible, es que medios comienzan a excusar esto, a decir que Kirk era una persona divisoria y que de esto de alguna manera minimiza o trata de minimizar la gravedad de este atentado. Vanessa, ¿cómo es posible? Estamos hablando, como lo decía Alfonso, podemos diferir en ideas, podemos diferir en posiciones políticas, diferir en valores, en religión, pero eso no debería llevar al otro a desear la muerte del prójimo y que se justifique. No hay manera de que esto se justifique y mucho menos a través de medios de comunicación. ¿Por qué lo vemos de esta manera, Vanessa? Ahora hay una cosa muy importante y es que Charlie Kirk evidentemente tenía comentarios que eran provocativos para muchas personas, pero digamos que la columna siempre de su organización era precisamente el debate, era precisamente la vía es el debate, la vía no es la violencia, la vía no son otros mecanismos que otra gente piensa, uso de respeto, claro, de humanidad, de no ponerse en los zapatos de más allá de que sea de un lado o de otro lado, pues es una persona que acaba de morir. Pero además es el eliminar por completo esa base de la libertad de expresión cuando un periodista es que sobre todo porque viene de periodistas que se supone que están educados para precisamente eso, para amar el debate, para buscar el debate. Cuando un periodista que está educado para eso sale y dice que ese tipo de opiniones provocan ese tipo de cosas, yo no entiendo el periodismo. No, y además estas pláticas que ofrecía Charlie Kirk las hacía en las universidades, que invitan a eso, la universalidad de las ideas, por eso son universidades precisamente, y es ahí en donde se da este atentado. Quiero que veamos el post, la publicación del presidente Trump, que fue básicamente el que dio la noticia de que había fallecido, y lo voy a leer. Dice: el maravilloso y aún legendario Charlie Kirk está muerto. Nadie entendía mejor o tenía el corazón de la juventud en los Estados Unidos de Norteamérica mejor que Charlie. Él era amado y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora él ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestras simpatías a su esposa, a su bonita esposa Erika y su familia. Charlie, te amamos. Este fue el mensaje con el que el presidente, a través de Truth Social, confirmó el fallecimiento de Charlie Kirk. El mismo presidente que él mismo sufrió un atentado meses atrás. Orlando, ¿qué significa
otra víctima de esta guerra ideológica y que sea en este caso de nueva cuenta un conservador? ¿Es la izquierda la promotora entonces de la violencia? Charlie Kirk fue pionero del diálogo conservador en las universidades. Lo que él añadió al debate es muy valioso, sobre todo para el movimiento conservador. Y Charlie Kirk lo hizo enfrentándose a todo tipo de posturas en el ambiente que él promovía, que era el debate. No obstante, recibe un tiro en el cuello en una universidad, lo asesinan. Esto forma parte de un patrón. Lo que estamos viendo es enormemente preocupante. Hace poco más de un año intentaron contra un activista que hable del sentido común, de la verdad y de todas esas cosas que la izquierda desprecia. Es muy grave, yo no sé en qué va a derivar esto, me preocupa en qué vaya a derivar esto. Evidentemente hay mucha rabia, mucha frustración, mucha gente está asumiendo que si la izquierda cerró el debate, entonces la derecha debería dejarlo. Yo no sé exactamente cuál es la respuesta a esto. Me preocupa, yo creo que Estados Unidos necesita urgentemente un proceso de reconciliación, una reflexión muy profunda, reencontrarse con sus principios, con los valores. Hay que hacer un proceso serio de verificar exactamente qué está pasando a nivel cultural y a nivel social. Esto no se resuelve porque ya va a empezar el debate, con control de armas, con más armas, con ciertas políticas públicas, con legislaciones. No, esto tiene que abordarse desde el punto de vista cultural y espiritual. Si no, esto va a seguir empeorando y va a llegar a un punto donde va a terminar siendo un conflicto civil. Estamos a puertas, yo creo que de un conflicto civil y esto hay que atajarlo urgentemente. Y la forma quizá de atajarlo de frente sería lo mínimo, esperar la condenación por parte de todos los grupos, sin importar si son de izquierda o derecha, a algo tan aberrante, y desafortunadamente no es así. Alfonso, ¿cómo se puede manejar esto? No sé si desde el gobierno, no sé desde qué tribuna debiera de manejarse. ¿Significa esto que entonces los conservadores, los católicos, los cristianos estamos bajo amenaza en este momento? Lo veíamos hace unos meses con el asesinato de Miguel Uribe en Colombia, el precandidato presidencial. Y uno no pensaría que eso pudiera pasar aquí en los Estados Unidos y sin embargo hoy pasó a plena luz del día ante decenas de jóvenes en un campus universitario. Yo no quiero decir que este terrible crimen se debió a un crimen motivado por razones religiosas exclusivamente, pero estoy seguro que eso fue un factor. Porque si uno entiende a Charlie Kirk, si uno lo seguía, uno debe reconocer que el tema de la fe era un factor principal, importante en su discurso. Sus comentarios y críticas culturales sobre la ausencia, la secularización de la sociedad, de la reinterpretación de la libertad religiosa. Mira, yo no creo que el gobierno puede resolver todos los problemas. Yo creo que una sociedad libre requiere que individuos hasta cierto punto pues se autodisciplinen y para eso es importante la fe. Yo creo que necesitamos cambios profundos en este país, pero eso requiere una concienciación de la sociedad, que cada uno como individuo diga, caramba, ¿qué debo hacer yo como individuo para contribuir a que la sociedad sea más pacífica, haya más tolerancia de verdad? Y la tolerancia no significa que piense completamente diferente de mí, ¿no? Entonces yo creo que esto debe llevar a introspección de ambos lados, pero debo decir que, o sea, veo que ya comentarios de, bueno, es que él así era una persona que dividía, pero hay que preguntarse, si uno escucha y si uno seguía el discurso de Charlie Kirk, ofensivo, y eso es un problema que tenemos en esta sociedad. Así es. Entonces, me preocupa que en la izquierda también, porque históricamente, y bien lo decía Orlando, la izquierda acoge la violencia, los socialistas, la izquierda dura, la violencia como un instrumento de su estrategia, de su agenda. Y yo espero, esto no sucede en un vacío. Vimos lo que sucedió ahora en Minnesota, vimos lo que le sucedió al presidente, no en una ocasión, en 2 ocasiones, y la primera ocasión similar a esta. Así es, esto tiene... Yo creo que
que nos tiene que hacer pensar. Esto no tiene palabras, esto tiene que parar, y justo quiero compartirles un versículo que publicó Charlie Kirk horas antes del evento, y era el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Devastador, de verdad. Quisiera que cerráramos con una reflexión de Vanessa y de Orlando, 30 segundos cada uno sobre estos eventos. Vanessa, comenzando contigo, por favor. No, yo creo que aquí lo que hay que hacer es volver simplemente, yo creo que esto solamente como que Dios puede arreglar esas almas y esos corazones, es decir, cuando la gente se deja llevar al extremo por la rabia y por las ideas y llega al punto de no valorar la vida de otra persona, solamente Dios. Entonces, si la pregunta es qué se puede hacer desde el gobierno, yo creo que lo más valioso que puede hacer un gobierno es lo que hemos estado viendo del presidente Trump diciendo es importante abrir la Biblia, es importante la oración en las escuelas. O sea, eso es lo más importante, pero la gente que a veces se siente como que no tiene herramientas, cuando alguien, por ejemplo, le habla a su vecino de Dios, cuando alguien, por ejemplo, se cruza a alguien que está viviendo un momento difícil y le habla de Dios, eso es importante porque son esas, digamos, esas redes de apoyo que llevan hacia Dios lo que más puede transformar una sociedad. Por supuesto. Orlando, cerramos el tema contigo. De acuerdo. El problema de Estados Unidos es espiritual. Charlie Kirk, un hombre de fe, con una familia hermosa, le hizo mucho bien a Estados Unidos. Pero su labor no ha terminado, ¿no? No ha concluido. Y yo creo que en parte la responsabilidad es mantenerla, insistir. No hay que ceder a la violencia de la izquierda. Creo que hay que insistir con el debate, hay que insistir con las ideas. Charlie Kirk logró lo impresionante que fue transformar en gran medida la juventud de las universidades en conservadores. Eso parecía que era imposible, pero Charlie Kirk lo logró, y lo logró en una medida masiva. Hay que continuar con esa cruzada. Charlie Kirk dejó un camino puesto. Yo creo que ahora el movimiento conservador tiene que casarse con esa ruta, evitar un poco caer en la deriva de la izquierda. Esto se tiene que abordar desde el punto de vista cultural y espiritual, y Charlie Kirk creo que demostró cómo se hacen las cosas bien. Así es, en sus cortos 31 años de vida dejó huella, dejó un legado sumamente importante, y coincido contigo, Orlando, por supuesto nuestras oraciones en estos momentos a su familia, a toda la familia y a compañeros, por supuesto, de trabajo de Charlie Kirk. Nos vamos a la pausa comercial y regresamos con más de Voz News. Miembros del Congreso de los Estados Unidos mostraron su respaldo a la gobernadora de Puerto Rico luego de que el dictador Nicolás Maduro arremetiera contra ella por el apoyo de la isla a Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico en el Caribe. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este importante tema. Alfonso, ¿está siendo tomado más en cuenta el despliegue militar de los Estados Unidos, específicamente en Puerto Rico y con el tema de Venezuela, o solo llama la atención de los congresistas hispanos republicanos? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que de todo el mundo. O sea, yo creo que la gente se está dando cuenta de que hay un cambio en términos de estrategia militar de los Estados Unidos a nivel global, un enfoque más grande en el hemisferio occidental, y eso significa que Puerto Rico, que históricamente ha tenido un rol estratégico en términos militares y de defensa para los Estados Unidos por mucho tiempo durante la Guerra Fría, pues la isla, Puerto Rico, lo va a volver a tener ese rol estratégico. Me parece importante los comentarios de la gobernadora Jennifer González, a quien yo conozco bien. Me parece que está acogiendo esa presencia militar. Como he comentado en programas anteriores, la Marina, que estuvo mucho tiempo, más de 60 años en la isla, se fue de la isla después de un terrible accidente en la zona de tiro de Vieques, en Puerto Rico, y cerró una base grande que tenía Roosevelt Roads, que eran instalaciones militares navales muy importantes. Pero da la impresión de que Estados Unidos quiere restablecer esa presencia. Puerto Rico geográficamente tiene una posición estratégica para llevar a cabo la lucha en contra del narcotráfico, y la lucha del narcotráfico proveniente desde Venezuela. Nicolás Maduro lo hace, por eso la emprende en contra de la gobernadora, pero me parece que la gobernadora está haciendo lo correcto. La mayoría de los puertorriqueños en Puerto Rico, los puertorriqueños son ciudadanos americanos,
y la mayoría, muchos han servido en las Fuerzas Armadas, o sea que yo creo que la mayoría apoyan el que la isla tenga este rol estratégico. Claro. Orlando, hemos tenido días de muchos titulares en relación a Venezuela. Hoy pareciese estar un poco más calmado. ¿Cuáles han sido los últimos movimientos, en este caso de la narcodictadura de Maduro? Bueno, por un lado estamos viendo mucha paranoia por parte del régimen, mensajes contradictorios, Diosdado Cabello mandando a las tropas a alistarse, Vladimir Padrino, que es el ministro de la Defensa, diciendo que están en un búnker. En las últimas horas, por cierto, también han emprendido una suerte de caza contra fiscales del régimen. Varios fiscales de altísimo nivel han sido detenidos, no se sabe exactamente la causa, pero evidentemente esto es un síntoma de una crisis que hay adentro. Yo creo que el régimen está seriamente preocupado. Trataron de negar que, por ejemplo, Estados Unidos haya entrado en la zona económica especial de Venezuela a través de un helicóptero, algo que efectivamente ocurrió, fue ampliamente reportado. Dice el régimen que esto es mentira, que eso nunca pasó. Yo creo que están tratando de mostrarse como que ellos no son vulnerables y realmente tienen todo bajo control, pero yo creo que todo el mundo sabe que esto no es así. Ahora, por otra parte, veíamos que se abordaba finalmente hoy en el Congreso de los Estados Unidos este tema de Venezuela. Vanessa, ¿crees que hay un interés general en este operativo en el Caribe y en específico en contra del cártel de los soles en Venezuela, generalizado dentro de todos los, digamos, congresistas, o es más sobre los congresistas latinos quienes tienen este interés? Bueno, yo creo que los congresistas latinos tienen, digamos, una visión que en general otros congresistas puede que no tengan, y eso ayuda mucho y es muy importante que aquellos congresistas que saben cuál es la situación, que entienden bien de la región, pues pongan los puntos sobre la mesa. Es decir, de hecho, mucha parte del trabajo de Marco Rubio durante su vida como senador fue, digamos, en cierta manera educar al Partido Republicano sobre lo que estaba pasando en Latinoamérica. Entonces eso es importante. Pero yo creo que en general, sobre todo y particularmente en el Partido Republicano, sí hay digamos, interés sobre lo que está pasando con el narcotráfico. Yo creo que las cifras que está poniendo la administración, poniendo sobre la mesa las decenas de miles de personas que al año mueren por culpa de las drogas y diciendo esto es peor que cualquier guerra, es muy importante porque no se equivocan aquellos que dicen que es un enemigo silencioso y que puede estar siendo el peor de los enemigos, y que incluso los países y potencias enemigas de Estados Unidos pueden estar apostando a debilitar a Estados Unidos a través de las drogas. Es decir, obviamente a un país como China, a un régimen como el chino, le conviene que la juventud americana se esté muriendo por sobredosis. Entonces creo que ese tema se ha puesto ya sobre la mesa en el Partido Republicano y en general hay popularidad sobre eso, pero obviamente los hispanos lo conocen mucho más. Por supuesto, sobre todo con el tema de Latinoamérica. Muy importante este último punto que señalas, Vanessa, porque recordemos además que, por ejemplo, China exporta los componentes necesarios para el fentanilo a México, ¿no? Ese ha sido uno de los grandes problemas y evidentemente, como tú lo dices, China puede tener un interés importante en que la juventud estadounidense se debilite cada vez más. Bueno, afortunadamente ya los congresistas están también involucrados en esto y, bueno, vamos a seguir reportando sobre ello. Vámonos a este otro tema importante también que llama la atención, ya sea titulares el día de hoy. La ex vicepresidente Kamala Harris admitió en su nuevo libro 107 días que el expresidente Joe Biden se cansó o se cansaba mientras ocupaba el cargo, pero insiste en que no hubo ninguna gran conspiración para encubrir su declive. Comienzo contigo, Orlando, con esta crítica. ¿Por qué hace ahora esta crítica Kamala Harris? ¿Está haciendo leña del árbol caído, es decir, sobre Biden? ¿Está tratando de mantenerse en la palestra política? ¿O por qué hasta ahora, cuando ella era vicepresidente, siempre negó que estuviera en declive el estado del presidente Biden? ¿Cómo lo ves? ¿Por qué lo hace ahora? Yo creo que Kamala Harris quiere eludir que su fracaso es su responsabilidad. Y está tratando de crear la idea de que ella pudo haber ganado las elecciones, pero por Joe Biden al final no ganó. Todos sabemos que eso no es así. Yo creo que ni Biden ni Kamala Harris tenían chance.
pero en todo caso Kamala Harris terminó demostrando que era una peor candidata, pero muchísimo peor candidata de lo que era Joe Biden. Es triste, así actúan los demócratas, es una muestra que no hay lealtades, no hay solidaridades en el mundo demócrata. Sabemos de reportes del año pasado que el mismo Obama, que fue jefe y amigo de Joe Biden por tanto tiempo, fue uno de los principales en conspirar contra Joe Biden. Es triste lo que le están haciendo a Biden, no es por victimizarlo, pero claramente le están jugando muy sucio, y entre ellos la misma Kamala Harris, a quien Joe Biden le dio una oportunidad que jamás hubiera tenido en otro escenario. Creo que nadie hubiera considerado a Kamala Harris para vicepresidente y ella nunca hubiera llegado tan lejos si no fuera por Joe Biden. Ahora, Alfonso, ¿cómo lo ves tú? Porque por otra parte, Harris denuncia que ella no recibió apoyo como vicepresidente y criticó al equipo de Biden. Sin embargo, cuando se le dio la candidatura, porque realmente se le dio la candidatura presidencial, recibió demasiadas donaciones por parte de los demócratas. Fue una campaña carísima. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que las aseveraciones de la ex vicepresidente son verdaderamente escandalosas. El mero hecho de decir que ella veía a Biden a sus 81 años como una persona cansada y que pensaba que quizás no debía ser el candidato, es una admisión de que ella mintió y de que hubo un encubrimiento, porque todos ellos nos dijeron que él estaba bien, que tenía mucha energía. Sin embargo, en privado sabían que eso no era cierto, o sea que es una mentira y es un encubrimiento porque le estaban diciendo al pueblo americano otra cosa. Y me parece que si no es ilegal, es totalmente irresponsable y la descalifica para poder aspirar nuevamente a la presidencia de Estados Unidos. Francamente, demuestra que es una mentirosa. Ella dice que se pregunta en el libro si ella y otros líderes fueron irresponsables al no cuestionar a Joe Biden en cuanto a su decisión de querer volver a buscar la nominación demócrata, que quizás ellos tenían que haber intervenido y decirle que ya estaba muy anciano. Fíjate si nos estaban mintiendo, que ella se plantea eso y concluye ahora que ella fue, en inglés, reckless, irresponsable. O sea, que ella misma admite que fue irresponsable. Y finalmente, el que ella se haga una víctima es absolutamente ridículo. Como tú dices, todos los grandes donantes le dieron dinero y ahora dicen que durante los 4 años el equipo del presidente no la defendía, que incluso había fuentes dentro de la Casa Blanca que daban información en contra suya, ¿verdad? Que ella fue una víctima que continuamente estaba bajo ataque, que la prensa le prestó atención como a ningún otro vicepresidente en el pasado. Falso. La realidad es que si le estaban cubriendo es porque ella continuamente decía idioteces y hacía cosas que llamaban la atención. Claro, de alguna manera parece sumarse a las filas de personajes como Karine Jean-Pierre, ¿no? Quien era la vocera que cada día salía y les aseguraba a los reporteros que cuestionaban el estado cognitivo del presidente y les aseguraba que estaba perfectamente bien, que todas esas eran calumnias infundadas, y finalmente terminó publicando un libro. Ahora se suma la vicepresidente Harris. Cerramos contigo el tema, Vanessa, ¿cómo lo ves? Pues 2 cosas. Yo lo que creo que Kamala está haciendo es tratando de en cierta medida alejarse un poco y decir yo fui diferente porque ella cree que ella tiene un futuro político, lo cual es completamente absurdo porque si ella llegó a donde llegó fue por, digamos, las coincidencias más extrañas de la vida, es decir, coincidencia tras coincidencia que la favorecieron, pero ella no tiene evidentemente las habilidades para llegar a donde llegó. Entonces yo lo que creo es que ella en su cabeza, como cree que tiene futuro político, está intentando un poco decir, bueno, yo era un poco diferente, y distanciarse un poco. Por otra parte, algo muy importante es que cuando se habla de quién tuvo la responsabilidad de no decir este presidente no estaba en sus funciones o no podía estar en funciones porque no estaba bien mentalmente o lo que sea, según la enmienda 25 es precisamente y en primer lugar el vicepresidente, en este caso la vicepresidenta, el que tenía que hablar y el que tenía que decir el presidente no está en sus funciones, obviamente los otros miembros del gabinete, pero fundamentalmente la vicepresidenta. Entonces, si hay alguien aquí responsable, según además el procedimiento que muestra la enmienda 25, es precisamente ella. Por supuesto. Pues se nos terminó el tiempo, sumamente llamativo, la verdad, el momento en el que publica la vicepresidente este libro y este tipo de revelaciones que hace.
Y bueno, como siempre, gracias Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño por ser parte del panel de Voz News. Y gracias por su confianza en Voz News. Lo invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos despedimos y le invitamos a orar. Necesitamos muchísima oración en estos difíciles momentos que estamos viviendo. Que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.